El 68% del proyecto de ley de presupuesto 2016 estaría dirigido al gasto social, según estimaciones del gobierno. ¿En qué medidas concretas se traduce aquella cifra? De eso le vamos a preguntar al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, que nos acompaña esta mañana. Gracias por estar con nosotros, ministro. Bienvenido. Hola. Ministro, buenos días. Gracias. Ministro, casi 7 pesos de 10 de los que contiene el presupuesto entonces se van a destinar a gasto social. ¿Qué es lo que incorpora este cálculo que está realizando el gobierno al respecto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gasto social? Lo primero a destacar es que 68,8% está destinado a gasto social y en consecuencia es inversión del Estado que se destina en el presupuesto de la Nación directamente a las personas y hacia las familias. Y esto básicamente porque si uno revisa el presupuesto, donde más crece es en materias como educación, en materias como salud, en vivienda, diría yo en protección social. ¿Y esto es más que en años anteriores, ministro? O sea, si uno lo quiere ver comparativamente, ese porcentaje, digo, o sea, el año pasado el crecimiento fue mayor. Sin embargo, lo que tenemos este año es una economía que no ha crecido a la velocidad del año anterior. Sin embargo, tiene un incremento que es consistente con el propósito declarado del presupuesto. ¿Pero el porcentaje fue mayor, ministro, o la plata? Porque yo entiendo que la plata puede ser menos. No, pero también el porcentaje. No, le pregunto si del total del presupuesto, 68,8 va a gasto social. El año pasado, ¿cuánto del total del presupuesto iba a gasto social? Esa cifra en particular, si es que es mayor o no, no la conozco, no la recuerdo. Lo que sí quiero destacar es que este 68,8%, en primer lugar, el discurso de la presidenta cuando presenta el presupuesto de la Nación, el proyecto, enfatiza que las personas que hoy día tienen derechos, beneficios adquiridos, son derechos y beneficios que no se disminuyen. Por tanto, lo que tenemos es incremento de esos derechos y beneficios que se expresan de múltiples maneras. En el caso, por ejemplo, de vivienda, se están sumando más de 40.000 subsidios a sectores vulnerables en materia de vivienda. Se están incorporando 27.000 subsidios para sectores medios de la población clase media emergente, lo cual, por cierto, permite un incremento importante desde el punto de vista de la aspiración de una casa propia por parte de la familia. Si uno lo mide esto para efectos de pensiones, el pilar solidario crece en 68.000 nuevas pensiones básicas solidarias, lo cual es un incremento significativo desde el punto de vista de la protección social y la seguridad social para los adultos mayores. Especialmente en esto también hay que destacar que hoy vamos a promulgar la ley que elimina la cotización de adultos mayores en el 5%. Y eso es súper importante porque en eso se destinan cerca de 49.000 millones en régimen que permiten en 2 tramos, es decir, el primer año eliminando un 2% y el segundo año en un 3%. Y ahí desaparece la cotización, lo cual beneficia a 340.000 personas de clase media. Actualmente la eliminación y disminución de la cotización llega al 60% de la población. Y va a llegar al 80%. Al 80%. Es decir, sectores medios de la población. Además, el proyecto contempla que en el caso de, que ya es ley, que se promulga hoy, que en el caso de aquellos adultos mayores pensionados que sus cuentas de capitalización individual son igual a 0 o en su defecto no tienen los montos suficientes, la cuota mortuoria o asignación por muerte, que depende si uno está afiliado al sistema antiguo o al nuevo AFP, es cubierta por el Estado, que puede llegar a 475.000 pesos. Por tanto, desde el punto de vista de las familias que no tienen, digamos, no están provisionados esos recursos, también el potencial de beneficiarios cuando fallecen son de 305.000 adultos mayores. Ministro, la presidenta quería o quiere que todos los ministros se desplieguen en el terreno para explicar los alcances de este presupuesto a los distintos ciudadanos. ¿Cuál en su experiencia es la pregunta más habitual o las dudas más habituales que tienen respecto de su cartera las personas que se acercan a preguntar sobre qué pasa con las platas del próximo año? En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros ¿qué enfatizamos? Enfatizamos, por cierto, el Ministerio de Desarrollo Social tiene programas, coberturas sociales que son propias del Ministerio, pero tiene otras tantas que son intersectoriales, a través de la ficha de protección social, que en enero va a ser reemplazada por el registro social de hogares, que va a ser el concepto, que es un nuevo sistema. Nosotros, desde luego, entregamos información que nos permite distribuir, asignar, seleccionar hogares para otros programas que no son propios del Ministerio, pero también para los programas que son propios del Ministerio. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes respecto de aquello? Por ejemplo, ¿qué pasa con el SUF, el subsidio único familiar? Que es el equivalente a la asignación familiar por parte del sector, digamos, de los trabajadores del sector privado.
El SUF en este caso, ¿a quién llega? Llega a las familias más vulnerables. Y una buena noticia en este caso es que si hoy día el SUF tiene una cobertura del 40%, es decir, llega a las familias más vulnerables del 40%, con el cambio de la ficha por el nuevo sistema lo vamos a extender al 60%. Y esto es una transferencia directa que es 10.000, 9.000 y fracción, casi 10.000 pesos por hijo o por madre con gestante. Entonces son recursos frescos que están llegando a las familias directamente y que por cierto las benefician. Las dudas más frecuentes tienen que ver con cuáles son las políticas que se orientan, por ejemplo, a adultos mayores, y en ese sentido nuestro presupuesto es bastante sólido, primero en continuar la construcción y equipamiento de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, es decir, con residencia para adultos mayores que tienen dependencia más severa en la región de Coquimbo y en la región, en la comuna de Huechuraba. Continuar la construcción para los 7 establecimientos diurnos, es decir, para personas con dependencia más leve en las regiones de Antofagasta, de Puerto Montt, de Punta Arenas, de Temuco, por nombrar. En el caso de los adultos mayores, fortalecemos el programa Vínculo desde el punto de vista de que es un acompañamiento por parte del Ministerio a adultos mayores vulnerables, extendiendo de 12 a 24 meses ese acompañamiento. Ministro, hemos hablado de varios beneficios que implican gastos importantes. ¿Todo esto está financiado? Se lo pregunto por las consideraciones que va a tener esto en el largo plazo, considerando que son, como usted decía, derechos adquiridos, o que el gobierno al menos pretende que así se transformen y que sean permanentes en el tiempo, en el caso de algunos bonos, subsidios o en temas mayores como el de las nuevas pensiones básicas solidarias. O sea, el presupuesto de la Nación siempre se edifica sobre un principio que no puede ser vulnerado, y ese principio es que gastos permanentes, recursos permanentes. Si vamos a promulgar la ley que elimina la cotización en salud de los adultos mayores en el 5%, están provisionados los recursos para que aquello ocurra. Permanentemente. Permanentemente. Independiente del ciclo económico. Independiente del ciclo económico, porque hay una proyección de ingresos y, por cierto, de gastos que es sostenible. Del mismo modo, destacar que, y esto para que se entienda la dimensión, si se quiere, integrada de la protección social. Nuestro anuncio por parte de la Presidenta es que vamos a tener gratuidad en educación superior para 200.000 jóvenes y en consecuencia impacto en presupuesto para 200.000 familias. ¿Eso qué significa? Que una familia el día de mañana va a estar liberada de poder pagar, yo estoy haciendo un cálculo estimativo, supongamos 200.000 pesos respecto de una mensualidad, que es lo que puede llegar a existir para, digamos, el pago de un arancel en la universidad. Esos 200.000 pesos ciertamente van a posibilitar que esa familia mensualmente no pague esos 200.000 pesos si están dentro de los primeros 5 deciles, o en su defecto no se endeude respecto de esos 200.000 pesos. Endeudarse de 200.000 pesos mensuales por 5 o 6 años una carrera es como pagar una nueva casa. Entonces, cuando decimos que es un proyecto que se orienta a las familias, que se orienta directamente a gasto social, estamos diciendo que incluso en materias como educación, eso también tiene un impacto en protección social. Desde luego, aborda el derecho a la educación desde el punto de vista de que no está mediada por una situación de pago de los estudiantes, pero eso tiene un impacto en la calidad de vida de esa familia indudable. Sin duda. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Chao, chao.